Desde nuestros ancestros existe la Cuyabra, un ícono en la historia cultural de nuestro país. Hoy en el mundo de las tecnologías y la virtualidad, llega la Cuyabra. La Cuyabra Radio. Una emisora online, transmitiendo desde Armenia, en el departamento del Quindío. lacuyabraradio.com, rompiendo las barreras del ciberespacio. Presentamos El Marqués, un legado periodístico perenne e inimitable. Ahora en la radio joven del Quindío, Cuyabra Radio Online. El Marqués, radio revista de contenido y formato original. Conducen Marleni Moreno Gómez y Álvaro Ortiz Duque. En El Marqués no copiamos, producimos. 5:02 de la tarde de hoy, 13 de septiembre. Ya llegué a septiembre, por Dios. Vea, ya la gobernación del Quindío se adelantó tanto que ya en el, ¿cómo se llama? En el boletín dicen que en Semana Santa, yo pensé que Semana Santa ya estaba allí en marzo, ¿no? No, Semana es que estamos en abril, en el mes de febrero, pero, ¿cierto? El Día del Amor y la Amistad para los estadounidenses. En septiembre es para los colombianos. Valga la mentira. De hoy, 6 de febrero del 2025, bienvenidos a un programa más de El Marqués en la radio, programa que se transmite a través de la Cuyabra Radio y de su plataforma El Paspain, lacuyabraradio.com. Y no se les olvide, mañana viernes a las 5 de la tarde por Toscana Estéreo y el sábado a la 1 de la tarde por Radio 10 Internacional, emisora que se transmite desde Popayán de Jaime Di Capote, y después de las 10 de la noche en nuestro canal para todos aquellos que quieran de pronto verificar a todas aquellas informaciones que de una u otra manera damos en este programa El Marqués en la radio. Nos buscan como El Marqués y allí nos encuentran en YouTube. Bueno, así que muy buenas tardes para todos nuestros oyentes y seguidores de todas las diferentes plataformas. A nombre de Benjamín Acosta Cárdenas, Elía Acosta Cárdenas, Álvaro Ortiz Duque y por supuesto quien les habla, Marleni Moreno Gómez, hoy con un invitado muy especial, Jason Pérez, secretario de Hacienda de Armenia, bajo la gerencia de Luis Carlos Rodríguez y la coordinación de Salomé Márquez Moreno. Antes de irnos con el flaco, decirles que hoy se celebra el Día Internacional de la Tolerancia Cero con la mutilación genital de la mujer. Naciones Unidas. Flaco, buenas tardes. Como siempre, muy buenas tardes, Marleni. Quería redondear en el tema de que esto va tan rápido, imagínense, ya promediando casi el mes de febrero, que desde la gobernación están anunciando que para Semana Santa entonces van a trabajar tales y tales días nomás. O sea que esto ya está encima, pero bueno. Y todos los jueves, vea, Marleni, le dio para llover por este lado, ¿sí? Y hacia el frente, hacia la cordillera, pues gracias a Dios, o gracias a Dios no, porque algunos desean que caiga agüita. Pues tampoco es que uno es exagerado, ¿no? Que no caiga demasiado, pero tampoco caiga poquita. Bueno, y recordarle a todos nuestros lectores de la revista El Marqués, que el próximo 17 de marzo estaremos llegando a nuestros primeros 40 años de la revista El Marqués, la revista más antigua del departamento del Quindío, que ha circulado ininterrumpidamente. Ahora sí, vámonos con nuestro invitado. Jason, gracias por estar siempre que lo necesitamos. Aquí está con nosotros. Bienvenido nuevamente a este programa. No, Marleni, muchas gracias antes a usted por la invitación. Siempre prestos a informarle a la ciudadanía, más por esta época que estamos en el auge con el predial unificado, entonces es muy necesario salir a comunicar cómo van las cosas de cara a todos los armenios. Gracias por la invitación, gracias al equipo de trabajo y por supuesto muy buenas tardes a todos los armenios que nos escuchan hasta ahora del día. Bueno, precisamente para esta época los protagonistas de todos los municipios es precisamente el secretario de Hacienda, porque son los que nos traen aquellas grandes oportunidades para los que pagamos, los que pagan a tiempo. Cuénteme cómo va estos descuentos, hasta dónde tienen fechas, cuéntenos todo este proceso. Bueno, en relación con el calendario tributario para la vigencia 2025, decirle a todos los ciudadanos
en razón de las dos principales rentas, el impuesto predial unificado y el impuesto de industria y comercio, que tenemos las siguientes fechas de vencimientos. Para el impuesto predial unificado vamos a tener un descuento del 10% por pronto pago hasta el último día hábil del mes de marzo. Último día hábil del mes de marzo tendremos descuento pronto pago del 10%. Vamos a tener un segundo momento del impuesto predial unificado y es entre el mes de abril y el mes de junio del 2025. ¿Qué va a ocurrir en este lapso de tiempo? Los ciudadanos que cancelen ya no van a tener el descuento, que el descuento va hasta marzo, pero tampoco se les va a cobrar interés moratorio. Es decir, van a pagar el impuesto pleno, sin descuento, pero también sin interés moratorio. Y viene un tercer momento, Marleni, del impuesto predial unificado, que es a partir del mes de julio del 2025. A partir de ese mes, ya los ciudadanos que no hayan cancelado y se acerquen a hacerlo, van a cancelar un interés moratorio por cada día de atraso que tenga el impuesto predial unificado a partir del mes de julio y ya pues en adelante. Yo pensé que teníamos todo el mes de todo el año del 2025 y los intereses se generaban a partir del 1 de enero, ¿no? No, eso es propio de la mayoría de municipios, lo manejan con calendario tributario hasta el 31 de diciembre. En el municipio de Armenia el calendario tributario del predial unificado va con fecha máxima hasta el último día hábil de junio. Significa que a partir de julio ya empezaremos a cobrar interés moratorio. Eso desde el predial unificado. Ahora, desde el impuesto de industria y comercio, establece nuestro calendario tributario que vamos a tener vencimientos a partir del 26 de mayo hasta el 30 de mayo. En ese lapso de tiempo serán los vencimientos para presentar la declaración de industria y comercio y a la vez para presentar el respectivo pago. Recordemos que no hay que esperar hasta mayo para presentar las declaraciones. Desde este momento la Tesorería Municipal ya está recibiendo declaraciones tributarias de industria y comercio para aquellos ciudadanos, para aquellos empresarios, aquellos contadores que ya le quieran madrugar al pago del tributo y a la presentación de la respectiva declaración tributaria. Pues hablando de madrugar, como siempre, ¿no? Hay mucha expectativa y hay mucha fila, porque hay gente que quiere de inmediato. A pesar de los anuncios que se le dicen, bueno, usted lo puede obtener por esta u otra vía. Hoy me decían, el secretario de Hacienda habló a través de tal medio y dijo, tranquilos, con el recibo del agua va a llegar el recibo del predial. ¿Es cierto, sí o no? Así es, y es importante lo que menciona porque creo que esto ya es un tema de cultura. La gente se acostumbró a que desde el primer día que abre la tesorería municipal hacen largas filas para reclamar el recibo en su mayoría y algunos para reclamarlo y pagar. Otros tantos pues requieren paz y salvos para realizar negocios, para realizar transacciones que son entendibles, pero la mayoría de la gente que hace filas para reclamar el recibo. ¿Y por qué cultural? Porque ya hemos anunciado que tenemos unos canales alternativos para que ese recibo llegue a su casa y no va a tener ningún problema, porque fíjese que el descuento pronto pago va hasta el último día hábil de marzo. Estamos hablando que hay 2 meses para realizar esa cancelación, pero la gente pues realiza largas filas desde que se abre la tesorería. Es cierto que lo vamos a entregar a través de la EPA, a través del recibo de agua, acueducto de alcantarillado. De hecho, en este momento ya estamos en impresión de las facturas y en distribución de los primeros ciclos. Recordemos que la EPA entrega facturación por ciclos, ¿no? Y en la medida que van entregando esos ciclos, va a ir llegando con el recibo del impuesto predial unificado. Entonces, si a su casa le llega el recibo del agua, le va a llegar el recibo del impuesto predial unificado. Esto es un anuncio importante porque a veces la gente hace las filas de 3 y 4 horas en la tesorería y a lo mejor a la semana siguiente ya le está llegando el recibo a su casa. Y ni siquiera reclamó el recibo para pagarlo, simplemente muchas de las personas reclaman el recibo para revisar cuánto tienen que pagar, ¿sí? Entonces allí el mensaje es esperemos. Y tenemos otro canal que si bien hemos tenido desde que aperturamos la tesorería municipal el día lunes 2 caídas, una más o menos de 2 horas el lunes y el día de ayer tuvimos una segunda caída cerca de 1 hora, y es el portal tributario. Obviamente como la gente también está utilizando el canal, pues el canal no soporta y en algunos momentos se cae, pero la mayor parte del tiempo ha funcionado con naturalidad. Utilicemos también este canal. Es simpático lo siguiente.
Muchas de las personas contratistas que nos apoyan entregando facturación en la tesorería municipal lo hacen a través del portal. Entonces la pregunta a los ciudadanos es, si nosotros desde la tesorería municipal utilizamos el portal para el descargue de la facturación, bueno, ¿por qué no lo hace usted desde la comodidad de su casa en vez de venir a mojarse y aguantar un rato sol? En vez de desde un computador, desde el mismo celular, descargar la factura y ya proceder a realizar posterior una impresión. O si simplemente la intención es conocer el valor de la factura, pues perfecto, porque descarga la factura y ahí va a observar por cuánto es el valor. Acá el mensaje es decirle a los ciudadanos que hay unos canales alternativos, que no solo es la tesorería municipal el único canal para reclamar la factura, y que pues por favor tenemos largas filas, no se venga a sumarle a esa fila, sino que utilice otros canales alternativos o espere que la factura llegue a su casa a través del recibo de la EPA. O como hay establecimientos que lo hacen, hoy lo observaba, le cobran, depende, ¿no? A uno le cobran 1.000 pesos, otros 2.000 pesos por la expedición. Mira, porque le sacan el recibo. ahora que tocas ese tema, Flaco, y cuando la gente si va a este ejercicio de hacerlo, de que vaya a una papelería y lo saca, tienen que tener cuidado, porque en Calarcaya se presentaron 3 casos donde la gente va a este sitio, lo sacan, el recibito, no se cercioran y le pagaron el recibo a otras personas. ¿Qué pasa ahí? Secretaría de Hacienda no puede hacer nada, no puede devolverle la plata, la perdieron o tienen que ir a buscar la persona, ¿cierto que sí? Totalmente, hay que verificar cuando se vaya a pagar el recibo, que usted esté cancelando el recibo que corresponde a su propiedad. Hablas del caso de Calarcá, pero a nosotros en la ciudad de Armenia ya nos ha pasado de personas que trocan los recibos, van y pagan porque no se fijan que sea su predio, y luego cuando le solicitan la devolución a la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Hacienda niega la devolución, y la niega por un factor básico, porque es que cualquiera puede ir a pagar el recibo. Entonces, ¿quién le garantiza a la Secretaría de Hacienda que efectivamente la devolución que usted está solicitando, que pertenece a un contribuyente diferente, si es en buena fe o no se está pretendiendo, digamos, engañar a la Secretaría de Hacienda para devolver un recurso al cual no corresponde? Además, eso es plata del Estado. Total, es dinero público, y el dinero público para entrar pues es relativamente fácil, pero para salir es muy complejo, porque para que salga un peso de la tesorería municipal de recurso público debe tener un acto administrativo debidamente motivado, y en ese entendido pues no vale simplemente con que usted diga que me equivoqué pagando, sino que hay que demostrar una cantidad de situaciones, aparte de que quien realiza la solicitud tendría que ser la persona a la que se le pagó el recibo. Entonces ahí ya se vuelve pues en un tema bastante complejo. Bastante complejo. Bueno, vamos, ¿qué tal si nos vamos con el primer chiste de la tarde a cargo de Benjamín Acosta Cárdenas? Ay, pero... Chiste. La mujer haciéndole reclamos al marido. Ay, tú ya no me quieres. Yo sé que tú como que tienes otra. Ya no me quieres, tú juegas conmigo. ¿Por qué juegas conmigo? No, amor, yo no juego contigo, para nada. Yo te respeto mucho. Que sí, amor, tú juegas conmigo. Ay, bueno, sí, yo juego contigo. ¿Y por qué lo haces? Porque no tengo plata para un esbos, mija. Ay, hoy sí. Oiga, bueno. Jason, otra cosita. Usted dice que tienen el portal tributario y todo eso. Si la gente quiere pagar por PCE o transferencia, ¿lo puede hacer o aquí no está habilitada esta función? Sí, si el contribuyente quiere descargar el recibo y pagarlo por PSE, lo puede hacer a través del portal tributario. Recordarle a todos los armenios que el portal tributario se encuentra dentro de la página web del municipio de Armenia. Allí, cuando entra a la página web del municipio, al lado derecho de la pantalla va a encontrar un cuadrito, un recuadro que se denomina portal tributario. Le da clic en el portal tributario y lo va a llevar a otra pantalla donde va a encontrar un recuadro que precisamente trata de descargar y pagar en línea el impuesto predial unificado. Da clic y le aparecen 3 casillas. Le va a aparecer una casilla para vincular el número de ficha catastral, otra para vincular el número de cédula y otro para vincular una que se llama ficha única.
Deben tener en cuenta los armenios que cualquiera de los 3 datos les sirve para descargar el recibo. No necesita los 3. Con cualquiera de los 3 les sirve para descargar el recibo. Entonces, una vez ingrese alguno de los datos, le da en la consulta y le va a aparecer una barra en la parte inferior, la selecciona y si solamente es descargar el recibo, le va a dar clic en el recuadro izquierdo y si es para descargar pero pagar también, le va a dar clic en el recuadro derecho que lo lleva ya directamente a la pasarela PSE. Pero es totalmente posible pagar y descargar la factura a través del portal tributario del municipio de Armenia. Bueno, ¿cómo va hasta ahora? Estamos precisamente ya iniciando febrero, el manejo de allá de Hacienda, cómo se está comportando la gente, el recaudo, cómo va el recaudo, y también que nos cuente cómo cerró financieramente Armenia el 2024 también. Bueno, en relación con el 2024, digamos que hay 2 situaciones. La primera es que de un presupuesto cercano a los 680.000 millones de pesos que era el apropiado para la agencia 2024, terminamos en un recaudo de 801.000 millones. Es decir, que el comportamiento frente a lo apropiado fue muy adecuado, fue muy positivo. Esto gracias y apalancado sobre todo al impuesto predial unificado, que tuvo un crecimiento muy importante, incluso sobrepasando el impuesto de industria y comercio, que venía siendo nuestra principal renta. Y desde ahí el comportamiento muy aceptable. Sin embargo, viene una segunda situación, y es que la expectativa de recaudo que tenía la Secretaría de Hacienda era más grande. Entonces nos tocó siempre al cierre de la vigencia realizar un recorte presupuestal cercano a los 13.000 millones de pesos, una reducción que al final nos correspondió realizar, pero siendo el comportamiento aceptable no llegamos a la expectativa de recaudo que teníamos. Para el 2025 presentamos un presupuesto de 888.000 millones de pesos. De esos 888.000 millones, recordemos que hay 125.000 millones de crédito interno. Es decir que pues, al final del día vamos a tener un presupuesto cercano a los 700.000 millones de pesos, que frente a lo recaudado en la vigencia 2024 pues está muy inferior, ¿sí? En ese entendido el mensaje es: tenemos un presupuesto conservador, presupuesto cauto, pero con una expectativa muy alta en el impuesto predial unificado y en el impuesto de industria y comercio. ¿Por qué? Impuesto predial unificado, este año seguimos cosechando el proceso de la actualización catastral del 2022. Recordemos que si bien la actualización catastral es en un solo momento y el avalúo catastral se ve reflejado en el año inmediatamente siguiente, el impuesto predial sí es gradual. Es decir, uno cosecha como municipio por varios años ese incremento del avalúo catastral, y en ese sentido 2023 y 2024 venimos con unos incrementos importantes, pero el año 2025 especialmente tiene un incremento sustancial permitido por la ley 44 de 1990, que hace que este año seguramente vayamos a estar por encima de los 100.000 millones de pesos en el recaudo del impuesto predial unificado, lo cual es una noticia muy positiva para el municipio. Y el impuesto de industria y comercio, porque las cifras nos indican que para el municipio de Armenia crecimos en términos de PIB cerca del 2.5%. ¿Eso qué significa? Que el impuesto de industria y comercio, que viene en un comportamiento muy aceptable, también crecerá para la vigencia 2025. Entonces, en ese sentido, las 2 principales rentas del municipio, digamos que se tienen unas expectativas altas que nos lleven a pensar en un presupuesto muy superior al que tenemos hoy planteado de 888.000 millones de pesos. O sea que esto da muchas expectativas, porque es que, como siempre, a comienzo de año, pues muchas ilusiones, ¿no? Del ciudadano del común, de aquel que quiere montar su empresa, y eso se ve en la Cámara de Comercio. A comienzo de año se generan algunos negocios familiares, bueno, empresariales. Después se van apagando desafortunadamente porque el medio pues no les da. Pero el 2024 registró alguna mejoría de acuerdo a eso para la ciudad, es decir, hubo sostenimiento en lo de impuesto y previa. Sí, de acuerdo. Pues el impuesto de comercio, industria y comercio. De acuerdo. El impuesto de industria y comercio viene creciendo en todas las vigencias. Al menos desde que yo soy secretario en el año 2020, el impuesto de industria y comercio viene creciendo todos los años. Y el impuesto de industria y comercio es de alguna manera reflejo de lo que pasa en la dinámica económica, ¿no? Para el 2024 no fue la excepción. El impuesto de industria y comercio creció. Tuvimos un recaudo cercano a los 70.000 millones de pesos en impuesto de industria y comercio, superior a los 64.000 recaudados en el año inmediatamente anterior.
un crecimiento de 6.000 millones de pesos aproximadamente, y lo que nos indica la dinámica económica es que vamos a tener un crecimiento, o Armenia tuvo un crecimiento cercano del 2.5%. Esperamos que ese crecimiento se vea reflejado obviamente en el impuesto de industria y comercio, y por eso estamos proyectando también un incremento para este año. Porque eso pues de pronto también se ve reflejado en el tema económico a nivel nacional. Nos decía el tema cooperativo en el 2024 de estas cooperativas no fue tan bueno como ellos esperaban, pero hay una gran expectativa en este 2025 que con la llegada de 2 nuevos miembros a la junta directiva del banco emisor, que es el que maneja lo de las tasas de interés, entonces acepten lo que el presidente ha dicho, bajar un poco las tasas y se pueda irradiar el tema de los préstamos a los pequeños y medianos microempresarios. Y esto significa mucho para departamentos como el Quindío y demás, ¿no? De acuerdo, sin embargo viene una situación que hay que tener en cuenta, y es la última decisión de la Junta Directiva del Banco de la República de sostener la tasa de intermediación. Y esto da un mensaje muy claro, lo relacionado con la tasa de intermediación, y tiene que ver con el gobierno nacional. Y excúsenme que casi siempre que vengo a la entrevista terminamos hablando del gobierno nacional. Sí, no, pero es que toca, porque es que esto es político y esto además es económico. Y ahí es donde está el meollo del asunto. ¿Sí? Total, miren, la Junta Directiva venía bajando 50 puntos a la tasa de intermediación, venía en esa dinámica en razón de que la inflación venía también cayendo. Entonces allí digamos que se compensa y la dinámica económica empieza a soltar ante la disminución de tasas. Viene la problemática con Estados Unidos, un tema de plataforma X, en donde simplemente un tweet, y solamente con eso ya generamos una dificultad importante, porque eso, tocar a Estados Unidos, tiene un impacto muy fuerte en la dinámica económica de Colombia. Pero no solamente la dinámica económica en términos reales o concretos, sino la percepción que le estamos dando y el mensaje que le estamos dando a la economía. Y se esperaba, obviamente, que eso tuviera un impacto en términos económicos vía precisamente la decisión de la Junta Directiva del Banco. Y cuando sale el resultado, pues la noticia es que no hubo disminución de la tasa de intermediación. El Banco de la República se sostiene. Entonces, fíjese que ante lo que usted anota, que es totalmente lógico porque era la percepción que se tenía, una tasa de intermediación bajando, que genere mejores dinámicas, sobre todo para el sector financiero, pero también cooperativo, pues empieza ya a tener algunos rezagos por las decisiones del gobierno nacional, y ahora con este escándalo del Consejo de Ministros, creo que también empieza a pegarle en un tema de inestabilidad nacional, en donde inversionistas y en donde el mismo sector interno empresarial siente algún tipo de desconfianza por las decisiones administrativas. Yo pienso que eso nos empieza a dar coletazos en términos económicos, y esperemos que no sea peor, pero eso también tiene unas cargas inflacionarias importantes. Y ojo que también viene de ahí la decisión del Banco de la República. Fíjense la decisión del gobierno nacional ante una inflación del 5.2 de incrementar 4 puntos más el salario mínimo. Eso inicialmente tiene un componente, si me permiten, populista, excúsenme el término, ¿sí? Porque a la gente le gusta que le incrementen el salario mínimo, pero resulta que eso en términos económicos tiene unos impactos. Incrementar tanto el salario mínimo por encima de la inflación tiene una presión inflacionaria, y cuando tenemos una presión inflacionaria significa que el Banco de la República es más cauto en disminuir la tasa de interés. Entonces todas estas situaciones de orden nacional empiezan también a tener una afectación en la dinámica económica que afecta a lo local, precisamente en lo que usted acaba de manifestar. Que lo dijo precisamente esta semana el doctor Rodrigo Estrada Reveis, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio, que ese coletazo de las subidas también de los aranceles tocaba mucho al departamento del Quindío. ¿Qué tanto afecta también a Armenia? No, total. A ver, esto es un tema de responsabilidad, y hay que decirlo en estos términos. Cuando hablamos en un, digamos que contragolpe de las decisiones del gobierno estadounidense de incrementar aranceles a los productos colombianos, uno empieza a preguntarse, venga, ¿qué tanto pesa la exportación colombiana en Estados Unidos, en un mercado como el de Estados Unidos? ¿Sí? Y ahí nos vamos a dar cuenta que eso no le hace cosquillas a la economía estadounidense. Pero cuando decimos al contrario, ¿qué tanto pesa
la exportación estadounidense en el mercado colombiano y la dinámica económica colombiana, ahí observamos que un arancel que establezcamos acá es un golpe directo al consumidor, a la inflación, a los empresarios, a todo el mundo. Pero ¿no? Escúcheme, doctor, pero es que seamos claros en el asunto. Pero el problema no es de Colombia exclusivamente, eso ya lo sabemos. Lo de los aranceles ya lo venía planteando hace rato. Tanto es así que hasta el momento no ha dicho que le subió los aranceles a Colombia, se los subió a México, Canadá y se los va a subir a la Unión Europea y va a seguir, porque esa es la decisión que él hace rato tomó. Sí, pero pues estamos echarle la hablando culpa, precisamente no, pero echarle la culpa al gobierno que porque Petro dijo esto y entonces que se le subió los aranceles por eso y exclusivamente no, eso era, el hombre ya venía preparado, ya lo tiene preparado. Seamos claros en ese sentido. Donald Trump tiene una vocación de proteccionismo de su economía y eso digamos que es algo previsto, pero hay que también decir algo y establecer algo en comparación con su primer mandato. Y es que su primer mandato, siendo proteccionista, no tuvo las repercusiones que se esperaban. Y uno esperaría que ante el segundo mandato de Donald Trump pase lo mismo. Y fíjese que la presión de aranceles no se da por una decisión económica puntual del gobierno estadounidense, se da por la situación de coyuntura con el presidente Gustavo Petro. Entonces ahí es donde puntualizo, porque incluso, fíjese que cuando se estabiliza la relación, ambos se retraen de las posturas y las decisiones. Entonces, en principio, fíjense que sí fue un tema de decisión por la postura del presidente Gustavo Petro en relación con los migrantes. Que posterior pueda tomar decisiones en temas arancelarios es muy posible porque su política económica es proteccionista, propia de Estados Unidos y más un proteccionismo un poco como una barrera al comercio chino. Ahí recordemos que hay una dinámica entre ambos países. Hay una guerra mundial también fuerte. Pero esto no, por ejemplo, esto no conlleva el subirle los aranceles a todo, ya que usted sabe mucho de economía, subirle los aranceles a todos estos países latinoamericanos, a centroamericanos, a todas partes, que de pronto estos países busquen esa alianza entonces con China, que es lo que no quiere. No, lo que pasa es que las decisiones van a ser mesuradas. Una cosa es, y esto lo aprendimos con Donald Trump en el primer mandato, una cosa es la postura ideológica del mandatario y otra cosa es lo que su estructura de gobierno permite. Eso no va a ser tan así como no lo fue en el primer gobierno. Y simplemente para dar un dato en tema migratorio, fíjense que fue Barack Obama, en términos numéricos, el que más sacó migrantes de Estados Unidos, más que Donald Trump. ¿Sí? Entonces, ojo que una cosa es el lenguaje y otra lo que hace, porque Estados Unidos si algo cuida su economía. Y lo que usted acaba de decir es totalmente cierto. Hay que revisar con la colocada de aranceles a ciertos países, que esos países no vayan a terminar en el mercado chino. Entonces allí hay un juego de poderes y hay toda una estrategia económica que tendrá que desplegar y que no será tan fácil porque ellos saben del proceso de transición y saben conquistar países desde la economía. El tema es, volviendo al Quindío, en temas arancelarios, recordemos que el departamento del Quindío, cerca del 35% de los productos de exportación van a Estados Unidos. Entonces, teníamos un impacto totalmente directo ante estas decisiones y en ese sentido, pues, digamos que la coyuntura para la economía local iba también a ser muy fuertes. Pero también iba a ser fuerte, y esto es un tema que tal vez no se ha analizado a profundidad, el tema de remesas. No, por eso, es que precisamente hay otro golpe todavía fuerte. Para todo el eje cafetero, no es que no solamente el eje Quindío, el eje cafetero, y lo mismo están pensando en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, así por más cercano que sea el presidente de El Salvador con Donald Trump. O qué le pasó, por ejemplo, a Milei, presidente de la Argentina, cuando llega la Corte Suprema, creo que es de Estados Unidos, de Justicia en los Estados Unidos, les digo, no, le embargamos tantos y tantos millones de dólares, hombre, de las reservas que tenía, cuando supuestamente uno de los mejores aliados que tiene actualmente Donald Trump. Pero una cosa es el gobierno como tal, Donald Trump, y otra lo que la justicia diga. Entonces, ¿qué golpe le pegan ahí, por ejemplo, también a la Argentina, que se consideró y creen todavía, como aquí muchos de la oposición, que es que los van a tratar como si fueran los reyes? No, totalmente cierto, y lo acabo de decir. Una cosa es la ideología y lo que dice ideológicamente el presidente, y otra cosa es lo que la estructura gubernamental le permite. Más en Estados Unidos, que es un país totalmente desde la institucionalidad muy robusto, es una institucionalidad muy fuerte, ¿no?
allá la Fed, por ejemplo, se para en relación con la tasa de interés y tiembla. O sea, allí no es solamente lo que diga el presidente, sino que hay una estructura que cuidar. Y creo que Donald Trump lo supo manejar en el primer mandato y creo que va a llevar la misma línea en el segundo. Pero y volviendo nuevamente a lo local, entonces el tema de remesas acá es muy fuerte en el eje cafetero, incluyendo el departamento. Y eso inmediatamente empiece a dejar de llegar, va a tener un impacto muy alto en el empleo, 1, ¿sí? 2, en el consumo, porque acá mucha gente consume por las remesas que envían, y entonces si no hay remesas, ¿de dónde si tampoco hay empleo? ¿No? Allí hay una dinámica que hay que entender desde el tema de las remesas, que incluso creo que es mucho más impactante que el mismo golpe que pueda tener el tema de exportación. Claro, hay un problema social, doctor, y eso lo decíamos ahora 8 días hablando de algo especial. Aquí hay muchas personas que dependen, muchachos que dependen de lo que mande el padre o la madre que está allá. Total. Entonces, ahora sí, ¿qué va a pasar con los muchachos que mantienen por ahí haciendo absolutamente nada, pero viviendo esas reservas? Peor, porque cuando no tengan ese ingreso, ahí sí que va a ser peor la delincuencia. Y ahí es donde las administraciones municipales, todos en general, y el gobierno departamental tienen que estar mirando hace mucho rato cómo van a enfrentar ese problema social. Totalmente de acuerdo. 5:32 de la tarde, nos vamos con la frase del día a cargo del médico Eli Acosta Cárdenas. Hola, sí, tú, el que me estás escuchando. Si quieres llegar bien lejos, el camino más corto es ser mejor cada día. Bueno, vámonos también con el segundo chiste de la tarde a cargo de Benjamín Acosta Cárdenas. Chiste. Llega y se queda la mujer mirando al esposo. Llega y se queda mirándose con esa mirada inquisidora y le dice: Antonio, ¿tú me ves gorda? No, mi amor, yo no te veo gorda. Dímelo otra vez, mi amor. No, mi amor, yo no te veo gorda. Amor, dímelo en el otro oído. ¿Por qué no me lo dices en el otro oído? Dice: ay, mija, me va a hacer dar la vuelta, no joda. Ay, no, así no podemos. Bueno, doctor, hablemos de otro tema y es la evasión que se presenta precisamente en las declaraciones de industria y comercio, porque es que hay muchos que presentan una declaración en la DIAN y otras en las secretarías de Hacienda de sus municipios, y ahora las contralorías, las IAS, pues a ustedes les está llegando muy encima para que crucen toda esta base de datos, para que miren lo de esta evasión. Les exigen ustedes desde la secretaría cómo se está manejando este tema. Bueno, nosotros desde el año 2020-21 implementamos un equipo de fiscalización desde cero. O sea, el municipio de Armenia no tenía equipo de fiscalización. Ante la reestructuración organizacional que hicimos de departamento administrativo a Secretaría de Hacienda, establecimos un cargo, creamos un cargo de profesional especializado de fiscalización, y de allí ya nutrimos un equipo de contratistas para apoyar este proceso. La fiscalización se maneja en 4 sectores, un poco para la pedagogía pues de los ciudadanos. El primer sector trata de aquellos establecimientos que no están registrados en la base tributaria. El segundo sector trata de aquellos que, estando registrados, no presentan su declaración tributaria. El tercer sector trata de los que presentan su declaración tributaria, pero la presentan con menores ingresos a los que tienen que presentar. Y el cuarto sector habla de aquellos que presentan bien sus declaraciones tributarias, pero resulta que no pagan. Entonces es el famoso cobro coactivo que realizamos nosotros en la administración. Entonces, bajo estos 4 frentes, el municipio de Armenia establece toda una estructura para fiscalizar. Es un proceso que ha venido mejorando sustancialmente, que debo públicamente agradecer a el colectivo de contadores públicos, que el año pasado, ustedes recordarán, una marcha que realizó el colectivo de contadores y toda una estrategia comunicacional que desplegaron, en donde posterior a las mesas de trabajo concluimos que efectivamente en ese proceso de fiscalización habían muchos temas por mejorar, y todavía seguimos haciendo seguimiento a través de la Junta Municipal de Impuestos a los compromisos que adquirimos con el colectivo de contadores. Entonces es un proceso que viene de menos a más, es complejo.
Armenia tiene cerca de 14.000 establecimientos registrados y hacerle fiscalización y seguimiento a 14.000 establecimientos es muy complejo porque no tenemos la capacidad en personas ni tampoco en tecnología, y esto hay que ser claros en ello. Entonces, en ese sentido, hemos venido realizando unas inversiones, hemos venido realizando un fortalecimiento en relación con las capacitaciones a este equipo de fiscalización, y de esta manera poder reducir en lo máximo posible lo relacionado con las brechas de evasión y elusión. Hemos trabajado fuertemente en eso, se ha visto reflejado en sanciones, se ha visto reflejado en recuperación de impuestos, pero creo que nos falta mucho más, nos falta ser mucho más agudos en este sentido, pero mostramos la gestión que todos los años realizamos a través del programa de fiscalización. Bueno, y esto no hay una forma de un cruce de base de datos con la DIAN, o la DIAN es muy reservada, no le gusta tanto esto de la base de datos, es muy personalizada, me imagino. Mira, yo tengo una buena percepción de la DIAN en el acompañamiento de los entes territoriales. Desde que era contratista en el municipio de Salento, luego pasé a asesorar Finlandia y posterior al municipio de Armenia, he trabajado muy de la mano de la DIAN, y en lo personal siempre la DIAN responde. Hay cierto tipo de información que la DIAN sí se reserva, ¿no? Pero en el trabajo conjunto de las instituciones, la DIAN ha sido muy comprometida con el municipio de Armenia y nos facilita las bases para poder cruzar ingresos, sobre todo relacionados con las declaraciones de renta. También se hace algún cruce y requerimiento de información con Asobancaria, se hace con Cifin, con las entidades financieras como tal, para cruzar también información de ingresos y de esta manera poder nutrir las bases de fiscalización. La Cámara de Comercio fundamental, tengo que decirlo, el doctor Rodrigo y el doctor Jimmy, que trabajan muy de la mano con los entes territoriales, han sido un aliado estratégico para poder mitigar el tema de la evasión y la elusión de impuestos en la ciudad, y trabajan muy de la mano con la Secretaría de Hacienda, nos facilitan incluso espacios dentro de la Cámara de Comercio para llevar nuestros servicios y de esta manera mejorar todo lo relacionado con la gestión administrativa y los cierres de evasión y elusión. Lo estamos haciendo, pero creo que falta mucho más. Tenemos que llegar a una implementación tecnológica que nos permita rastrear, por ejemplo, número de personas que entran a un establecimiento. Y eso existe, acá no estoy inventando nada futurista. Eso existe en otras ciudades, eso se hace con cámaras fotográficas, con georreferenciación, ¿sí? Sí. En donde la cámara permite el conteo de personas que entran diarios a un establecimiento. Y con ese conteo usted ya puede tener un parámetro de fiscalización más concreto de si ese establecimiento está o no evadiendo impuestos. Porque fíjese que cuando usted cruza con la DIAN, pues ahí se captura un grupo de personas que no son coherentes entre lo que reportan a uno y otro. Pero la pregunta es, venga, y el que le evade a la DIAN, pues entonces también le va a evadir al municipio, ¿cierto? En ese entendido tenemos que llegar a cuál es el ingreso real del contribuyente para poder cerrar esas grandes brechas de evasión, pero debo decir que como institución la DIAN ha sido muy comprometida con el municipio de Armenia. Bueno, tienen muchos procesos coactivos. Total. El cobro coactivo, sobre todo durante la vigencia del 24, fue muy fuerte. Solamente por concepto de valorización embargamos 3.700 predios que conllevan a 4.300 personas, ¿sí?, afectadas con las medidas cautelares. Solo en valorización. Pero si me traslado a el impuesto predial unificado, desde el 2020 venimos atacando cerca de 36.000 predios y 36.000 procesos de cobro coactivo. Entonces, ojo que el número de personas afectadas por esas medidas cautelares de embargo, que también sé que conocen, algún ciudadano o han conocido acá por los medios de comunicación alguna queja en relación con el tema de embargos, es porque desde el 2024 empezamos ya a atacar muy fuerte la recuperación de estos tributos, empezamos también a generar medidas cautelares por el impuesto de industria y comercio, que tampoco se venía haciendo porque estábamos ante toda la etapa de liquidación, pero ya empezamos a cobrar las diferentes rentas. Este año se viene alumbrado público, ojo, con alumbrado público que... Expliquemos bien esa parte, porque es que eso del alumbrado público sigue privatizado, como es la situación que muchos estaban alertas con eso. Listo, expliquemos, hablemos un poco de alumbrado público. Mire, sí, porque me parece interesante de hace rato. El año pasado identificamos una cartera moratoria de alumbrado público y empezamos a emitir unos oficios persuasivos. Ojo que ahí no estoy hablando de cobro coactivo, simplemente es una carta, un comunicado que le llega al ciudadano diciéndole, mire, nos aparece que usted debe alumbrado público, por favor acérquese a normalizar su obligación.
¿Y por qué alumbrado público? Nunca antes se va a cobrar alumbrado público. Recuerden que el alumbrado público se cobra, el impuesto al alumbrado público se cobra a través de la factura de la energía. Entonces el ciudadano cree que el estar al día en la factura de energía es estar al día en el impuesto de alumbrado público. Entonces, ojo con eso. Y ojo con eso, que tengo que decirle a todos los ciudadanos que eso no es verdad del todo. Pero ahí sí, doctor, con todo respeto, por ejemplo, a mí me llega la factura y llega el cobro del alumbrado público y yo lo pago como tal porque estoy considerando que estoy pagando alumbrado público incluido. Entonces, para que me vengan a decir después que no, señor, ojo, usted está pagando sí, pero ¿debe qué? ¿Cómo así si yo lo pago? Listo, hay que tener en cuenta algo y por eso es muy importante que los ciudadanos revisen su factura, ¿no? Si usted coge una factura de energía, usted va a encontrar que ellos le desagregan el concepto de lo que le están cobrando. ¿Sí? Desagregan el concepto de lo que están cobrando. Entonces es muy importante que revise su factura y revise si en el concepto de alumbrado público realmente sí está pagando. ¿Y por qué voy, digamos, en mi explicación? Porque la EDET tiene un mecanismo que es el siguiente: cuando usted se demora más de 5 días, ojo lo que estoy diciendo, cuando usted se demora más de 5 días en pagar, después del vencimiento, en pagar el recibo de la energía, la EDET ya no le cobra el alumbrado público. Así funciona su sistema de información. ¿Sí? Oigan. Pero si uno tiene el mismo recibo que ellos le hicieron llegar y voy y lo pago, entonces, ¿qué pasa? No, ojo, no se paga el alumbrado público, pero el valor que se le está imputando adicional, porque al final usted paga el valor total, ¿sí?, va como un saldo a favor al servicio de energía, ¿no? Entonces, ojo, que cuando le llega a la Secretaría de Hacienda el reporte, lo que le llega es que la persona se encuentra en mora, ¿sí? ¿Con qué? Con el impuesto al alumbrado público. Recordemos también otra situación, y es que la EDET es simplemente un recaudador del impuesto al alumbrado público. El responsable del impuesto al alumbrado público es el municipio, y por eso el municipio es el que genera los cobros coactivos del impuesto de alumbrado público. Pero hay que buscar, sí, doctor, con todo respeto, pues una fórmula, porque yo creo que como están las situaciones y como ha pasado en muchas oportunidades, hay mucha gente que no tiene esa oportunidad de pagar oportunamente, entonces cuando va a dar cuenta tiene una deuda grande. ¿Cuántos más o menos entonces el reporte que ustedes manejan? ¿Cuántos de deudores de industria del alumbrado público? No, pues, el último reporte que tiramos de alumbrado público fue cerca de 1.600 personas. Sí, digamos que pues no es relativamente, que uno diría, pues no es tan robusto, sí, no es tan robusto como predial, no es tan robusto, sí, como valorización, porque 1.600 personas aproximadamente de cerca de 170.000 predios, sí, que tenemos, digamos, pero, que es una cifra, sí, menor, ¿sí? Pero lo cierto es que sí se está generando una cartera por concepto de alumbrado público, y que es bueno que los ciudadanos lo sepan, sí, porque hubo mucha inquietud con los cobros persuasivos que hicimos. No sé si a ustedes les llegó alguna queja o conocen alguna queja de alumbrado público. Pues lo único que siempre hemos conocido es que como ahí me cobran alumbrado público y no hay. Que era lo otro que decía uno, y sobre todo en la parte rural. Pero bueno. Oiga, yo no sabía ese tema es para la Secretaría de Infraestructura. Yo no sabía ese tema de la energía. O sea que y uno mira, y si uno, por ejemplo, le llegó el recibo de la luz y no tuve plata, a los 10 días lo fui y lo pagué, a uno se lo reciben, entonces pero ellos no le cobran el impuesto al alumbrado público. No, ahí lo cobran todo, pues no le pagan, no, claro. Pero va con un saldo. No, miren, les cuento algo, porque acá también tengo que salir en defensa de la EDET. ¿No? Hicimos un trabajo precisamente con esta cartera, venimos en unas mesas muy digamos que muy concentradas para aclarar ese tema, y la EDET se imputa el saldo a favor, o sea, la EDET no se queda con la plata, ni el contribuyente le quitan la platica, no. Pero entonces le está dejando a uno un problema, sí, porque no, por ejemplo, yo no sabía especifica, ese tema, no dicen. No especifican, ¿no? Entonces usted quedó debiendo tanto en la alcaldía, o ese impuesto, entonces no especifica. Yo hasta ahorita que Álvaro no pregunta, es que me estoy dando cuenta. Sí, total, reitero, no es el gran número de personas, sí, porque pues el gran número de personas pagará a tiempo su factura, ¿no? Y o dentro de los 5 días después, y en ese entendido pues paga el impuesto al alumbrado público con naturalidad, pero viene también una dinámica de los que pagan después de esos 6 días que entran en mora, y pues obviamente no se les cobra el impuesto al alumbrado público. Es una dinámica de parametrización del sistema de la EDET, y obviamente pues allí quien entra luego a cobrar
ese impuesto pues es el municipio de Armenia. Lo que pasa es que si yo hago un reclamo a entidades como la EDEC, me empiezan a mostrar. Esto es por acá, kilovatio, yo no sé qué, y entonces queda uno lo mismo. Re loco. Y ahora con estos incrementos que siguen dándose y con las amenazas, entre otras cosas, de posibles cortes de energía, que porque ellos saben cómo manejan sus situaciones y los perjudicados siempre somos los usuarios. Pero bueno, hablemos de un embargo que hace mucho tiempo se dio y es el del Deportes Quindío. ¿Eso al fin qué pasó? Bueno. Sí fue capaz de pagar. ¿Tiene más solución lo del impuesto? ¿Sí pagaron o no pagaron? Con el Deportes Quindío estamos ante la siguiente situación. El Deportes Quindío, digamos, ha tenido embargos por diferentes conceptos. El embargo, digamos, más conocido, porque fue de los primeros que se dio, fue por las declaraciones tributarias del año 2018, 2019, 2020. En ese proceso el Deportes Quindío demandó los actos administrativos del municipio y luego como demanda, pues allí el municipio debe suspender el proceso de cobro coactivo hasta tanto solucione el respectivo tribunal administrativo la situación de la demanda. Hasta hoy no ha sido solucionada, por lo tanto está suspendido el proceso de cobro coactivo contra el Deportes Quindío. Eso ocurrió en el año 2022, significa que llevamos aproximadamente 3 años más 3 o menos. años. Eso es de los 60.000 millones de pesos. Así es. Doctor, ¿cómo se llama? Obando, ¿no? Bueno, todavía hay esperanzas. Sí, Obando, ¿verdad? 5:47 minutos de la tarde. Sí. Vámonos con el tercer chiste de la tarde. Ya seguimos, que la charla está muy buena. Anterior. Chiste. Las dos amigas de chisme estaban en un lavadero, el hijo de madre, y le dice una a la otra, dice, oiga amiga, ¿cómo te parece que por ahí están con el cuento de que cuando aparece un trapo rojo en la ventana, eso quiere decir que necesitan que les hagan un mandado, y cuando colocan un trapo blanco necesitan comida, están necesitados de comida? Y le contesta a la otra y dice, ay oiga, y entonces Martica, la del frente que cuelga unas tangas amarillas, ¿qué necesitará? Bueno, don Luis Carlos, oiga, ahora fue lanzado el premio Avanza Periodista en Cofincafé. Como ahora tenemos tantos días para celebrar días del periodista, ya me olvidó, ¿no? Resulta que me llega hoy una invitación a propósito, gracias para el señor alcalde, mañana a 6 de la tarde, ¿no? En el Bolo Club. En el Bolo Club, una atención que tiene prevista el alcalde, porque para mí considero que esta sí es la fecha, ¿no? Para 9 de febrero es nuestra fecha, no como lo quiso... Hay varias, no, no, es que tenemos de todo el día. Que la del 4 de agosto por ¿cómo es? Edgar Aturruaga, que le dio por inventarse una cosa ahí con Álvaro Uribe, pero la fecha... Y además como uno como periodista ya tiene el día locutor, porque uno es locutor, es cobrador, es vendedor, entonces ya todo... Pues tenemos todos los días, mejor dicho. Recaudador de impuestos también. Sí. Vea, también hay una invitación también de... Carratel Fest, que esta es para celebrar precisamente el Día del Periodista. Este es vía La Tebaida y esta sí es el sábado a las 8:30, o sea que... 8:30 de qué? De la mañana. Ya. De la mañana, es como un pasadía o algo así. Bueno, pues agradecerles, de verdad agradecerles a todos y cada uno pues por tenernos en cuenta. El problema es que yo creo que no hay cama para tanta gente, porque yo no sé cómo van a meter tanta gente por ahí, ¿o qué? Bueno, doctor, usted antes de yo interrumpirlo con el tercer chiste de la tarde, ¿iba a hacer algún comentario? Lo del Quindío. En relación al Deportes Quindío, porque el Deportes Quindío ha tenido otras situaciones con el municipio de Armenia, pero debo decir, pues las ha subsanado, ha cancelado, se han levantado los respectivos embargos, y también digamos que la situación hoy transcurre con normalidad en términos del impuesto de industria y comercio, que fue el impuesto producto del embargo que hoy se encuentra ante demanda al Tribunal Administrativo. Entonces, simplemente quería también acotar esta situación. Está gratis la entrada, digo yo, la entrada, ¿no? La utilización del estadio para el equipo, ¿qué? ¿Para el Quindío o cómo? No, el Indera, sí. Recordemos que el estadio está a cargo del Indera, y el Indera tiene allí un cobro de arrendamiento del tema del escenario deportivo. Bueno, doctor, 5:50 de la tarde. Tenés 9 minutos para que le contemos a nuestros oyentes y seguidores más cosas sobre Secretaría de Hacienda. A ver, ¿qué decirles de la Secretaría de Hacienda? Hablemos un poco de catastro.
Tenemos ese es otro tema pesado. Multipropósito. Otro tema complejo. Recordemos pues que Catastro realiza actualización catastral en el año 2022, que eso, pues como lo dije iniciando, es lo que nos tiene hoy con un impuesto predial unificado con unas expectativas muy altas. Fundamental actualizar el catastro. Calarcá hoy precisamente está en una dinámica de actualización, Quimbaya, Montenegro está en una dinámica de actualización, Circasia está con intenciones de actualización, escuchaba al alcalde de Finlandia con intenciones de actualización. Entonces, con un agravante, que el gobierno nacional exige esa catastro, pero no aporta eso, tiene que ser de los municipios. Eso es con recursos de los municipios. Por ejemplo, municipios como Calarcá, bueno, listo, como Córdoba y todo eso no tienen, porque eso vale un mundo de plata. Es costoso, digamos que... Pero exigen que se haga. Es una inversión en el entendido de que tú actualizas, que es costoso, estamos totalmente de acuerdo, pero recuperas en el tiempo con el predial unificado. Lo que pasa es que siento que el gobierno nacional sí tendría que haber apoyado económicamente mucho más a los municipios en esta ardua tarea. Pero de fondo decirles que el catastro multipropósito es fundamental para el desarrollo de los territorios. En el municipio de Armenia, con el cambio de operador que tuvimos, recordemos que antes era Catastro Bogotá, hoy tenemos Amazora, una asociación de municipios de Antioquia, y es quien opera el catastro en la ciudad de Armenia, y la dinámica ha cambiado muchísimo. Al cierre del 2024 superamos el rezago de trámites en materia catastral, incorporamos 5.600 nuevos predios a la ciudad que entran a tributar nuevos en la base de esta anualidad. Hemos dado una dinámica diferente en relación con el sector inmobiliario y los trámites de los constructores en la oficina de catastro, y creemos que todo este escenario técnico, todo este escenario y despliegue de trámites llevan algo fundamental, y es a mantener la ciudad actualizada. Una próxima actualización catastral, les aseguro, no va a tener el impacto que tuvo la actualización del 2022, porque ya el catastro permanentemente viene teniendo los incrementos que tendría que tener, y esto obviamente protege el futuro de los contribuyentes en razón de sus avalúos catastrales. Bueno, muy bien, un pequeño paréntesis, Marlene, hoy la noticia nacional, ¿sabe cuál fue, no? ¿Cuál fue? Desde esa mañana, el expresidente Álvaro Uribe Vélez se convirtió oficialmente en el primer expresidente que afronta un juicio penal en Colombia. Hoy ya la Fiscalía ha solicitado, pues, sea condenado, acusado por los delitos de fraude procesal, soborno a testigos y soborno en actuación penal. Ayer había solicitado el abogado, el doctor Granados, que se suspendiera la audiencia, que se alargara por esto y por lo otro. Pues esta mañana todos desde la Fiscalía, Procuraduría, en fin, todos los intervinientes dijeron no, hay los méritos suficientes para continuar con el juicio, y efectivamente así ha acontecido. Esto pues en torno a este polémico tema con el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Bueno, hablemos de valorización. Usted decía que hay varias gente que está ahorita ya requerida y todo eso, pero toda esta plata, todavía hay plata guardada allí en el fondo esperando las nuevas obras. No, atención que en relación con valorización, lo he manifestado en diversos escenarios, el modelo de valorización está desfinanciado. Un simple cálculo, ¿no? Faltan 8 obras por realizarse, y el recaudo pendiente en cartera es cerca de los 30.000 millones de pesos. Nos contaba la Secretaría de Infraestructura en el último comité de valorización que con esos 30.000 millones de pesos, pensando en que lo recaudemos todo, ¿no? Porque hoy es cartera, hoy ni siquiera es dinero que tenga la administración, no, hoy es cartera que está pendiente de recuperar. Pensando en que lo recuperamos todos, tenemos para hacer una obra de las 8. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿y de dónde va a salir la plata de las otras 7? ¿Sí? Y en ese sentido, el pacto de cumplimiento, digamos que dentro de los compromisos adquiridos, estipula que se puede con recursos de gestión, se puede con recursos propios del municipio, pero en cualquier caso, la plata que va a hacer falta para cumplirle a los armenios con las obras de valorización va a ser muchas. Cerca se están tasando las obras totales en cerca de 500.000 millones de pesos, cifra
obviamente de ajustes y cifra general, pero cerca de 500.000 millones de pesos, cuando solamente me faltan 30.000 por recaudar, ¿sí? Entonces, ojo que el tema de valorización es un tema complejo, es un tema crítico. Además, pues la Secretaría de Infraestructura, la doctora Claudia Arenas, avanza en los estudios y diseños de las posibles obras que esta administración va a realizar, y también en lo que nos sustentaba en el comité, lo que nos decían es que desde el punto de vista técnico las obras analizadas ya no son viables porque desde su diseño, por allá en el 2014, tenían problemas en esa estructuración en segunda fase del proyecto, y parece ser que ni siquiera era una segunda fase. Entonces montaron proyectos donde no teníamos posibilidad de permisos ambientales, por ejemplo, en donde la obra diseñada no era la solución que se necesitaba vial en su momento, en donde la obra planteada no encajaba bien con la estructura real que tenía el espacio o el escenario donde se iba a realizar. En fin, todos los problemas técnicos posibles allí. Entonces creo que valorización está en un tema complejo, el cual, digamos, es uno de los principales retos del alcalde James Padilla en estos 4 años, pero lo cierto es que desde el punto de vista financiero no hay recursos con valorización para ejecutar 7 obras. O sea que en el bolsillo no hay nada. Ojo, recordemos que el año pasado se terminó la cancelación del crédito por concepto de valorización. Fue una gestión de la Secretaría de Hacienda del año anterior de realizar ese prepago de esa obligación para reducir unos intereses importantes. Ya el recaudo del año pasado fue exclusivamente para lo que conllevaran las obras, y lo que recaudemos este año en la misma medida. El recurso del balance que tenemos en relación con valorización es cercano a los 2.000 millones de pesos. Pero, o sea, en caja, te voy a decir, tengo 2.000, ¿sí? Pero pues 2.000 para 8 obras en donde la más económica me vale 30.000 millones de pesos, pues digamos que no es representativo. Acá lo que tengo que hacer es una tarea desde la Secretaría de Hacienda de recaudar la totalidad de los recursos que están pendientes y ya mirar vía recursos de gestión, regalías, departamento, nación o recursos propios, cómo vamos a cumplirle a los armenios por la realización de estas obras. Y el problema es que como ya la mayoría de la gente pagó, a las buenas o las malas, entonces a cumplir. Sí, total, hay un pacto de cumplimiento de por medio que hoy obliga al alcalde de Armenia a hacer 4 obras precisamente con el enfoque y el objeto de cumplirle a los armenios en esta dinámica. Bueno, 5:58 minutos de la tarde. Gracias, doctor Jason, por estar aquí. Ya lo veo muy deportivo. Por atender esta invitación. No, los jueves de deporte. Jueves del Marqués. Gracias por estar y por resolvernos tantas dudas que precisamente son temas importantes para este inicio de año para toda la comunidad, porque en este momento todo el mundo está pensando en predial, en industria y comercio, y cómo pago esto y cómo pago lo otro. Así es, no. Como siempre, muchas gracias a ustedes por la invitación y siempre un gusto venir a compartir ideas, porque acá creo que es uno de los medios de comunicación en donde me siento muy cómodo compartiendo otros temas más allá de los planteados en la Secretaría de Hacienda. Entonces, muchas gracias por el espacio. Bueno, a todos ustedes, 5:58 minutos, nos vamos a agradecerle a todos ustedes por acompañarnos, a nuestros amigos de Toscana, de Radio 10 Internacional, de los que nos ven en YouTube después por la tarde, los que vuelven a ver el programa o nos ven más tarde por la plataforma de Facebook de La Cuyabra Radio. Agradecerles a todos por acompañarnos, así que a nombre de Benjamín, Eli, Carlos, Álvaro, Jason y Salomé, por supuesto Marlene Moreno Gómez, gracias por estar con nosotros. Nos vemos de aquí a 8 días, si el Todopoderoso así nos lo permita, además que nos proteja de todo mal y peligro, y paz en la tumba de Óscar Gómez Agudelo, y feliz noche para todos. Presentamos El Marqués, un legado periodístico perenne e inimitable. Ahora en la radio joven del Quindío, Cuyabra Radio Online. El Marqués, radio revista de contenido y formato original. Conducen Marlene Moreno Gómez y Álvaro Ortiz Duque. En El Marqués no copiamos, producimos.
través de nuestros ancestros, existe la Cuyabra, un ícono en la historia cultural de nuestro país. Hoy en el mundo de las tecnologías y la virtualidad, llega la Cuyabra. La Cuyabra Radio. Una emisora online, transmitiendo desde Armenia, en el departamento del Quindío. lacuyabraradio.com, rompiendo las barreras del ciberespacio. Cuando cae la noche.